La historia de la rebelión de Lucifer en el cielo es una de las más conocidas cuando se trata del fin de los tiempos. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Ángeles caídos y batalla espiritual. Pero pocos se cuestionan algo fundamental. ¿Realmente afirma la Biblia que Lucifer fue el primer ser en rebelarse contra Dios? ¿O acaso hubo una caída anterior, silenciosa, olvidada, escondida entre las líneas de las Escrituras? Esta pregunta solitaria abre un abismo de posibilidades, no solo teológicas, sino espirituales, que nos hacen repensar el escenario celestial incluso antes de la creación del hombre. Antes de que existiera el hombre en la tierra, ya había adoración en el cielo. Ya existía jerarquía, propósito, servicio y movimiento en el reino invisible. En el libro de Job, capítulo 38, versículo 7, está escrito que las estrellas del alba cantaban juntas y todos los hijos de Dios se regocijaban, indicando que los seres celestiales ya estaban presentes en el momento de la fundación del mundo. Ellos presenciaron la creación, celebraron la obra de las manos del Creador y fueron establecidos con funciones y autoridad. Pero no todos permanecieron fieles. La tradición cristiana frecuentemente presenta a Lucifer como el primero en exaltarse, el primero en desear subir por encima de las estrellas de Dios, conforme a Isaías capítulo 14 versículos del 12 al 14. Sin embargo, no hay ninguna declaración en las Escrituras que lo posicione como el pionero de la rebelión. Lo que la Biblia muestra es que él cayó, sí, que fue arrojado a la tierra, que corrompió su sabiduría y que se llenó de orgullo por causa de su belleza, como está escrito en Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Pero, ¿y si no fue el primero? ¿Y si otros seres, antes que él, ya se habían desviado del camino, cada uno a su manera? La ausencia de esa afirmación directa en las Escrituras abre espacio para investigar el silencio. El silencio entre Génesis e Isaías. El silencio entre la creación y la primera caída mencionada con claridad. En ese espacio vacío reposan las hipótesis, los registros apócrifos, las tradiciones judías y las líneas proféticas que sugieren que el mal no comenzó únicamente con Lucifer, sino que ya lo antecedía. El mal, entonces, sería una semilla plantada por otra criatura, o una desviación anterior a la famosa guerra de los cielos. La propia naturaleza de la creación angelical ya indica diversidad de órdenes y funciones. Arcángeles, querubines, serafines, vigilantes, todos coexistían antes de la creación del hombre. El libro de Hebreos capítulo 1 versículo 14 declara que todos los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a los que han de heredar la salvación. Esto apunta a un propósito definido desde el principio, pero en algún punto de la eternidad, ese plan fue violado. La tradición judía es rica en nombres e historias de ángeles que no aparecen directamente en la Biblia canónica, pero que ocupan un papel importante en libros como Enoc, Jubileos, y también en los comentarios rabínicos antiguos. Entre esos nombres aparecen figuras como Azazel, Shemiasa y Samael, cada uno con una historia propia de rebelión, corrupción y caída. Sus historias no se mezclan con la de Lucifer, pero coexisten en líneas paralelas, como si fueran ecos de caídas diferentes, fragmentadas en tiempos distintos y causas distintas. Esa hipótesis encuentra terreno fértil cuando miramos a Génesis capítulo 6, donde los hijos de Dios descendieron a la tierra y tomaron para sí a las hijas de los hombres.
El texto es objetivo, no ofrece juicio directo, pero la consecuencia aparece enseguida. La maldad del hombre se multiplicó sobre la tierra, y Dios se arrepintió de haberlo creado. La pregunta que nace es, ¿esos hijos de Dios ya estaban caídos? ¿Habrían sido ellos una línea anterior a la caída de Lucifer? ¿Estaban obedeciendo a otro líder, no al querubín ungido? Lo que vemos, entonces, es que la narrativa de la rebelión puede no haber comenzado con un único acto, sino con múltiples transgresiones, esparcidas en el tiempo, cada una con una motivación diferente, cada una con consecuencias específicas. Algunos cayeron por orgullo, otros por pasión, otros por arrogancia espiritual, pero todos, en algún nivel, rompieron con el propósito divino. Así, al contemplar el cielo antes de la creación del hombre, podemos imaginar que el reino de Dios ya lidiaba con tensiones, con elecciones, con riesgos. No porque Dios fuera limitado, sino porque el libre albedrío también estaba presente entre los ángeles. Un cielo donde los seres celestiales no eran autómatas, sino agentes morales libres, que podían adorar o rebelarse, obedecer o resistir. ¿Y si Lucifer simplemente se levantó en medio de una crisis que ya existía? ¿Y si él no fue el primero, sino el más visible, el más brillante, el más bello, el más carismático, pero no el pionero? La historia tal vez sea más profunda de lo que nos enseñaron. Y es en ese punto donde surgen figuras aún más antiguas, nombres olvidados que fueron lanzados al abismo mucho antes de lo que se imagina. El misterio de Azazel, el primero en ser lanzado al abismo. Mientras las escrituras revelan la caída de Lucifer como un acontecimiento de gran impacto cósmico, existe otro personaje misterioso que parece haber sido juzgado antes, lanzado a un destino que precede incluso al juicio final. Su nombre es Azazel. Poco conocido en el medio cristiano tradicional, su nombre aparece discretamente en las páginas del Antiguo Testamento, en un contexto de expiación, dolor y separación. Pero ¿qué hay detrás de ese nombre? ¿Por qué la tradición judía y los libros antiguos lo tratan con tanta importancia y temor? En el libro de Levítico capítulo 16 versículo 10, leemos: «Pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte para Azazel será presentado vivo ante el Señor, para hacer expiación con él y enviarlo al desierto, para Azazel». Este ritual, practicado en el día de la expiación, consistía en colocar sobre el macho cabrío los pecados de toda la congregación y enviarlo al desierto. La presencia de Azazel en ese escenario sugiere que él era una figura asociada con la culpa colectiva, la impureza espiritual, la separación definitiva. Sin embargo, es en los textos del libro de Enoc, ampliamente reconocido entre los antiguos judíos y citado indirectamente en Judas versículo 14, donde encontramos la verdadera profundidad de la identidad de Azazel. Allí, él es presentado como uno de los líderes de una rebelión celestial, un ángel caído que enseñó a los hombres el arte de la guerra, la fabricación de espadas, armaduras y escudos. Más que eso, Azazel también es acusado de introducir la hechicería, la vanidad y los encantamientos entre los hijos de los hombres. Enoc, capítulo 8, relata que Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas, y les mostró los metales de la tierra y cómo trabajar con ellos. Pero no solo eso, también habría revelado secretos celestiales, rompiendo un límite divinamente establecido, contaminando la creación con conocimiento que debía permanecer restringido a los cielos. Diferente de Lucifer, cuya caída está ligada al orgullo y a la autoexaltación, la caída de Azazel tiene un tono distinto. Su pecado no fue colocarse por encima de Dios, sino introducir en el mundo una corrupción mortal que se esparció como una plaga entre los hombres. Él no buscó el trono, sino que plantó destrucción. Y por eso, su castigo fue igualmente singular. Enoc, capítulo 10, versículos del 4 al 6, relata que Dios ordenó al arcángel Rafael que encarcelara a Azazel y lo arrojara al desierto de Dudael. Allí, él debía ser encadenado, cubierto con piedras cortantes y dejado en la oscuridad hasta el gran día del juicio. «Lánzalo al desierto»,
cúbrele el rostro para que no vea la luz, y en el gran día del juicio será lanzado al fuego, declara el texto. Es el primer registro de un juicio tan severo, tan absoluto, dirigido directamente a un ángel. Lo que hace esto aún más intrigante es que el destino de Azazel anticipa algo que solo ocurre con Satanás al final de los tiempos. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros. Word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. When your investors, customers, and workers demand more from your business, make it happen with SAP. The AI-powered capabilities of SAP can help you streamline costs, connect with new suppliers, and manage payroll, even when your business is being pulled in different directions. To deliver a quality product at a fair price while paying your people what they're worth too, so your business can stay unfazed. Learn more at sap.com/uncertainty. Apocalipsis capítulo 20 versículos del 1 al 3 describe el momento en que un ángel desciende del cielo con una gran cadena y encarcela al dragón, la antigua serpiente, arrojándolo al abismo por 1000 años. Pero Azazel ya estaba encadenado mucho antes. El abismo ya existía. La prisión ya estaba ocupada. Esa realidad plantea una nueva cuestión. Si Azazel fue lanzado al abismo, aislado y sellado incluso antes del Apocalipsis, entonces existía una categoría de juicio anterior, una línea de rebeliones distintas, cada una con su castigo adecuado. Esto sugiere que el conflicto celestial no comenzó con un único acto, sino con diversas rupturas en momentos diferentes de la historia celestial. La presencia del abismo, incluso, ya es mencionada en Lucas capítulo 8 versículo 31, cuando los demonios que poseían al Gadareno suplican a Jesús que no los envíe al abismo. La palabra usada allí es abisos, la misma que aparece en Apocalipsis capítulo 9. Esto indica que el lugar de encarcelamiento de los ángeles rebeldes ya era conocido y ya estaba siendo temido. No era una prisión metafórica, sino un lugar real, preparado por Dios para contener a aquellos que sobrepasaron los límites establecidos. Así, Azazel no es solo un nombre entre tantos, sino una señal de que algo grave ya había ocurrido mucho antes de la caída que conocemos. Su juicio, su encarcelamiento y su papel como portador de la corrupción revelan que él podría haber sido el primero en caer, o al menos el primero en ser sentenciado. Su silencio hasta hoy tal vez no sea una omisión, sino una advertencia. Pues si él está preso, aguardando el día del juicio, ¿qué más puede estar sellado junto con él en las profundidades del abismo? Shemyaza y los 200 ángeles rebeldes. El pacto que desafió al cielo. Cuando los ojos se vuelven hacia los cielos antiguos, poco se habla de una rebelión colectiva que no tuvo origen en el orgullo, sino en la pasión. Una caída motivada no por la soberbia de querer ser igual a Dios, sino por un pacto silencioso, sellado entre ángeles que eligieron descender. En el libro de Génesis capítulo 6 versículos del 1 al 4, está escrito que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de todas las que eligieron. Este es el relato más enigmático del Antiguo Testamento, pero lleva dentro de sí una revelación que sacude los cimientos de la comprensión tradicional de la caída de los ángeles. Esos hijos de Dios son tradicionalmente entendidos como ángeles en la antigua tradición judía y en el libro de Enoc. Según Enoc, capítulo 6, un grupo de 200 ángeles descendió sobre el monte Hermón, y allí juraron entre ellos jamás retroceder.
firmando un acuerdo solemne de que todos se corromperían, juntos. El líder de esta coalición celestial era Shemyasa, un nombre que resuena como el de un general sombrío, aquel que lideró no con imposición, sino con persuasión. A diferencia de Lucifer, que se elevó hacia arriba, Shemyasa descendió. No quiso tronos ni adoración, quiso participar de aquello que no le fue dado: la carne, la belleza, el placer. Los ángeles bajo su liderazgo dejaron sus dominios celestiales para habitar entre los hombres, algo profundamente contrario al plan de Dios. Judas versículo 6 hace referencia directa a estos seres, diciendo: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día». Esa caída no tuvo la forma de una guerra, sino de un pacto. El monte Hermón se convirtió en el hito de un compromiso destructivo. De allí nacieron los Nefilim, descritos como gigantes y poderosos que hubo en la antigüedad, hombres de renombre. Génesis capítulo 6, versículo 4, muestra que no eran simples humanos alterados, sino fruto de una unión profanada entre los cielos y la tierra. La corrupción se extendió rápidamente. Los hombres aprendieron secretos espirituales que no estaban preparados para conocer. Las mujeres fueron atrapadas en un ciclo de opresión y temor. Y los propios ángeles rebeldes se vieron en conflicto con el Creador. Lo que hace este episodio aún más impactante es la forma en que Dios respondió. Génesis capítulo 6 versículo 5 dice que vio el Señor que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este contexto no fue causado solo por la naturaleza humana, sino por la interferencia de esos seres celestiales. Fue una ruptura del orden creado, una violación que contaminó la creación en su esencia. El libro de Enoc describe que los ángeles enseñaron hechicería, astrología, conjuración, encantamientos, manipulación de los elementos y diversas prácticas ocultas. Ese conocimiento no fue transmitido para el bien, sino para el dominio. El mundo se sumergió en una oscuridad jamás vista, y el juicio vino como consecuencia inevitable. El diluvio fue, en realidad, una limpieza radical, un reinicio divino, no solo por causa de los hombres, sino por la contaminación venida del cielo. Este episodio marca una caída distinta y anterior a la que sería atribuida a Lucifer. No hay mención a él en este contexto. No hay referencia al querubín protector ungido, ni al lucero de la mañana. Aquí, los protagonistas son otros, con otro propósito, otra estructura, otro tipo de desobediencia. Esto apunta a una multiplicidad de rebeliones, cada una con su naturaleza y juicio propios. ¿Y cuál fue el destino de Shemyasa y sus ángeles? La tradición del libro de Enoc dice que fueron aprisionados, lanzados a profundas tinieblas, encadenados hasta el día del juicio. Esto se alinea con lo que Pedro escribió en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El verbo arrojar es activo, definitivo, y remite a un juicio ya ejecutado. Este tipo de aprisionamiento es diferente del destino de Satanás, que aún actúa, que aún tienta, que aún acusa. Los ángeles liderados por Shemyasa ya fueron juzgados. Están en cadenas eternas. Están contenidos, sellados. Esto refuerza la idea de que sus transgresiones anteceden la rebelión más popularizada por Isaías y Ezequiel. Esa anterioridad abre espacio para entender que el conflicto entre cielo y tinieblas no comenzó con un único ser, sino con una sucesión de actos que violaron el plan eterno del Creador. Por lo tanto, al mirar a Shemyasa, vemos no solo a un rebelde, sino a un símbolo de una rebelión silenciosa, oculta, motivada por el deseo de poseer aquello que jamás fue dado a los ángeles. Él no cayó del cielo como un rayo, como Lucifer fue descrito por Jesús en Lucas, capítulo 10, versículo 18. Shemyasa descendió voluntariamente, contaminó la tierra, firmó un pacto que atravesó generaciones y terminó sellado en las prisiones eternas.
Sin embargo, aún queda otro nombre en las tradiciones más antiguas. Un nombre que también se movió entre los cielos y la tierra, no por amor, no por seducción, sino por oposición directa al plan divino. Un acusador, un espíritu de muerte, una figura activa desde el Edén, y que jamás dejó de actuar. Samael, el acusador antes de la rebelión oficial. Entre las sombras del relato bíblico, hay una figura que opera entre bastidores de la historia humana desde los primeros días de la creación. No aparece con la claridad de Lucifer, ni con la notoriedad de Azazel o Shemyaza, pero su presencia es constante, persistente, silenciosa. Su nombre es Samael. Y para comprenderlo, es necesario ir más allá de las páginas visibles de la Escritura, sumergirse en las tradiciones hebreas más antiguas, donde él es descrito no solo como un adversario, sino como el propio agente de la muerte, un espíritu de oposición que se manifestaba mucho antes de la caída del querubín ungido. Samael es citado en las tradiciones rabínicas como el ángel que acompañaba a la serpiente en el Edén. En algunas interpretaciones, se le identifica con la propia serpiente, no como metáfora, sino como una entidad consciente, envuelta en engaño y rebelión. La caída del hombre, en este contexto, no habría sido provocada solo por Lucifer, sino por otra inteligencia espiritual, que se presentó como consejera de Eva. Génesis capítulo 3 versículos del 1 al 5 registra el diálogo. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ciertamente no moriréis. Esa propuesta llevaba no solo mentira, sino osadía. Era la afirmación de que el plan de Dios estaba incompleto, de que había algo más allá de lo que el Creador había permitido al hombre conocer. Y si Samael, conforme interpretan los escritos judíos antiguos, fue la mente detrás de esa articulación, entonces su rebelión ya se manifestaba mucho antes de la caída descrita por Isaías. La tradición del Talmud y los textos de la Cábala describen a Samael como un ángel de alto rango, con acceso directo a la presencia divina, pero que actuaba como acusador, oponente, ejecutor de juicios y portador de la muerte. Esa ambigüedad lo vuelve aún más enigmático. No fue expulsado del cielo como Lucifer, ni lanzado a prisiones eternas como los ángeles de Shemyaza. Él continuó actuando, ora como siervo de la justicia divina, ora como instrumento de tentación. En Job capítulo 1 versículos del 6 al 12, vemos una figura que se presenta ante Dios para acusar al justo. El texto no lo nombra como Samael, pero la descripción es compatible. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team? We can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Attention all small biz owners. At the UPS Store, you can count on us to handle your packages with care. With our certified packing experts, your packages are properly packed and protected. And with our pack and ship guarantee, when we pack it and ship it, we guarantee it. Because your items arrive safe or you'll be reimbursed. Visit the upsstore.com/guarantee for full details. Most locations are independently owned. Product services, pricing, and hours of operation may vary. See Center for details. The UPS Store. Be unstoppable. Come into your local store today. Satanás vino también entre ellos. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? El acusador actúa con libertad, moviéndose entre los cielos y la tierra, cuestionando la rectitud de los hombres. Ese papel de Satanás, que en hebreo significa adversario, encaja perfectamente con las descripciones antiguas de Samael. Él es quien cuestiona, quien tienta, quien insinúa.
no se revela con violencia o exaltación, sino con insinuación sutil, con duda, con provocación. Es el tipo de rebelión que no se manifiesta en guerra, sino en infiltración. El tipo más peligroso de oposición, pues se disfraza de justicia, de celo, de interés por la verdad. Aún más revelador es el hecho de que Samael es asociado a la muerte en diversas fuentes judías. Sería el ángel responsable de cegar vidas, el ejecutor de la penalidad del pecado. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, leemos que el diablo tenía el poder de la muerte y que Cristo lo destruyó por su propia muerte en la cruz. Esa declaración puede leerse a la luz de las tradiciones que colocaban a Samael como aquel que portaba ese dominio. Pero si Samael ya operaba desde el Edén, si ya conducía a la serpiente y se presentaba ante Dios como acusador, entonces su rebelión ya era una realidad anterior. No cayó como los otros. Él permaneció actuante, siempre al margen, siempre al acecho. Su papel nunca fue conquistador, sino provocador. No quiso el trono, sino que cuestionó al rey. No quiso ser adorado, sino que deseaba ver a la creación tropezar. Esa actuación es sutil, pero poderosa. Pues mientras Lucifer es descrito como aquel que deseó subir por encima de las estrellas de Dios, Samael aparece como aquel que empuja a los hombres lejos de la voluntad divina. Y eso, por sí solo, es un tipo de rebelión. Una resistencia al plan del Creador, no con confrontación directa, sino con corrupción silenciosa. Su permanencia en operación hasta los días de hoy apunta a algo aún más profundo. Si nunca fue expulsado, si nunca fue encadenado, si nunca fue retirado de circulación, eso puede indicar que su presencia forma parte de un plan mayor, aún no concluido. Tal vez no se haya revelado por completo, o tal vez su juicio aún esté por venir. Samael, entonces, se convierte en un símbolo de la tensión entre justicia y tentación, entre acusación y redención. Un ser que representa una oposición constante, anterior a la caída de Lucifer, pero aún actuante. Su nombre puede no aparecer en los textos canónicos, pero su rastro está presente desde el principio. Y mientras él se movía entre bastidores de la historia, otras piezas del conflicto celestial eran movidas en silencio. En los cielos, mientras los ojos humanos aún no habían sido abiertos, otros movimientos comenzaban a delinearse. Profetas, miles de años después, recibirían visiones que revelarían la verdad detrás de muchos de esos misterios. Pero incluso esas revelaciones solo saldrían a la luz después de un largo silencio. El silencio entre Génesis e Isaías. La rebelión oculta. Antes de continuar, si este contenido ha bendecido tu vida, dale me gusta, comenta y comparte. Tu amén en los comentarios hace toda la diferencia para alcanzar a más personas. Suscríbete al canal y, si quieres bendecir el canal, deja un super thanks de cualquier valor o hazte miembro. Así continuamos invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más tu vida. Continuando. A medida que avanzamos por las páginas iniciales de la Escritura, algo se vuelve cada vez más evidente. Entre la creación del mundo y las declaraciones proféticas sobre la caída del querubín, hay un silencio denso, prolongado, casi incómodo. No se trata de ausencia de narrativa, sino de la ausencia de una respuesta directa a la pregunta más antigua. ¿Cuándo y cómo comenzó la rebelión en los cielos? El libro de Génesis presenta, con claridad, la creación de la tierra, del hombre, del jardín, de la serpiente, de la caída y del juicio divino. Pero ningún capítulo, ningún versículo, narra explícitamente el origen del mal en el cielo. No hay mención directa a Lucifer ni a ninguna rebelión angelical. La serpiente aparece de forma súbita, activa, consciente, articulada. Ya es maligna, ya es astuta, ya conoce el bien y el mal. Esto plantea la pregunta: ¿dónde está el origen de esa corrupción? ¿Dónde se narra su ascenso y caída? El silencio es estratégico. No es omisión, sino protección. La revelación se desarrolla de forma progresiva, intencional. Dios no expone todas las piezas del tablero en el primer acto de la historia humana.
Hay misterios que solo serán revelados cuando el tiempo esté maduro. Y la caída del ángel de luz, por más impactante que sea, se presenta solo siglos después, en las palabras proféticas de Isaías y Ezequiel. En Isaías capítulo 14, versículo 12, leemos: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones». Es la primera vez que el lenguaje inspirado conecta la caída de un ser celestial con orgullo, exaltación y deseo de subir por encima de las estrellas de Dios. Ezequiel capítulo 28, por su parte, revela detalles aún más profundos. «Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Tú eras querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios». Pero ¿por qué tales revelaciones vinieron tan tarde? ¿Por qué Dios esperó tanto para exponer ese evento celestial? La respuesta puede estar en la forma en que las Escrituras lidian con el misterio. El plan divino no se presenta como un manual de eventos cósmicos, sino como un drama vivo, revelado por partes, con capas de significado. Y en ese drama hay episodios que solo se comprenden con el pasar del tiempo, conforme los ojos espirituales se abren. Durante siglos, los lectores de la Torá no tenían acceso a la identidad de aquel que corrompió el jardín. Sabían de la serpiente, de la maldición, de la promesa de redención, pero no sabían quién estaba detrás. La revelación del carácter del adversario vendría con los profetas, y aún así, vendría por medio de metáforas, paralelos y visiones. Isaías habla al rey de Babilonia. Ezequiel se dirige al rey de Tiro. Pero detrás de esos reyes terrenales, una sombra se eleva, una presencia que trasciende los reinos humanos, una entidad espiritual que usaba los imperios como máscaras. Ese uso simbólico no disminuye la revelación, al contrario, la hace aún más rica. Porque el profeta no describe solo la corrupción de un hombre poderoso, sino la esencia de la rebelión que comenzó en el cielo. Y aquí, una vez más, el silencio entre los libros nos dice algo. El mal no nació en el Edén. Ya existía. Ya se había manifestado. Ya había sido sentenciado. El profeta Ezequiel declara que el querubín ungido estuvo en el Edén. Pero él no era la serpiente. Era una entidad mayor, superior, revestida de gloria. «Estuviste en Edén, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura», afirma Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Su presencia allí no fue como tentador, sino como testigo. Un ser que ya había caído, pero cuya historia aún estaba encubierta al entendimiento de los hombres. Ese encubrimiento es parte de la pedagogía divina. Hay tiempos determinados para cada revelación. Así como la identidad del Mesías fue revelada en plenitud solo en el tiempo correcto, también la historia del querubín caído fue desvelada en el momento exacto, cuando el pueblo de Dios ya poseía madurez espiritual para comprender las realidades celestiales detrás de los eventos históricos. Y aún así, esa revelación no fue total. Muchos nombres continúan ausentes de las escrituras canónicas. Azazel, Shemyasa, Samael y otros permanecen al margen del texto inspirado, conocidos solo por medio de tradiciones y escritos paralelos. Eso no los hace menos reales, sino que los coloca en una dimensión de sombra, de susurros, de misterio. Forman parte de una historia mayor, una que solo se comprende en pedazos, como quien junta los fragmentos de un espejo roto. Por eso, al examinar el silencio entre Génesis e Isaías, no lo vemos como falla, sino como invitación. Un llamado para investigar, orar, buscar, meditar. Un recordatorio de que hay más de lo que los ojos pueden ver, que no toda batalla es visible, que no toda caída fue registrada en letras, y así como el pasado lleva revelaciones ocultas, el futuro traerá nuevas luces. En el libro de Apocalipsis, visiones son concedidas a Juan, el profeta exiliado. Él ve lo que nadie vio. Él escucha lo que jamás fue oído. Y entre sus visiones está el relato de una guerra en los cielos, donde un ángel se levanta contra el dragón. Pero la pregunta permanece:
¿Esa guerra aún está por venir? ¿O fue la memoria de algo que ya ocurrió? Apocalipsis 12. La guerra olvidada en los cielos. En medio de las visiones extraordinarias del libro de Apocalipsis, hay un momento que se destaca por su fuerza simbólica e intensidad espiritual. Es la escena de una guerra. At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Visit Blinds.com now for up to 45% off with minimum purchase plus a professional measure at no cost. Rules and restrictions apply. Pero no una guerra terrestre, ni un conflicto político o humano. Es un combate en el cielo, entre ángeles, entre fuerzas que se oponen en las regiones celestiales. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8, registran con claridad. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. La descripción es directa, poderosa, pero al mismo tiempo envuelta en misterio. ¿Cuándo exactamente ocurrió esta batalla? ¿Sería un evento del fin de los tiempos? ¿O un registro de lo que ya sucedió en la eternidad, antes de la creación del hombre? La narrativa de Juan no proporciona una fecha, ni una cronología explícita. Solo revela lo que él vio en espíritu. Y precisamente por eso, este texto se convierte en una de las piezas clave para comprender la posibilidad de que la rebelión en los cielos tuvo más de un capítulo, más de un líder, más de una batalla. La figura del dragón, presentada en el versículo 9, es identificada como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esta es la primera vez que las Escrituras ligan todos esos nombres en una única entidad. Pero la palabra usada para dragón, en el original griego, drakon, lleva el sentido de una criatura feroz, monstruosa, un símbolo de poder distorsionado. Y el texto deja claro que él no estaba solo. Tenía sus propios ángeles, ángeles que lo siguieron, ángeles que lucharon contra Miguel. El detalle más intrigante está precisamente en el hecho de que ese dragón ya está presente en el cielo. No invade, ya está allí. Esto sugiere que no se trata de una caída original, sino del fin de un ciclo de permisividad, donde ese ser y sus seguidores aún ocupaban lugar en las regiones celestiales, tal vez como acusadores, tal vez como opositores. Esta teoría se alinea con el libro de Job, capítulo 1, donde Satanás aparece en medio de los hijos de Dios ante el trono, como parte de un consejo celestial. Pero en Apocalipsis 12, ese tiempo llega a su fin. Miguel, el arcángel guerrero, aquel que representa la autoridad de Dios sobre los ejércitos celestiales, se levanta con sus ángeles y libra una guerra definitiva. No hay tregua, no hay diplomacia. El resultado es la expulsión total. Ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Lo que era tolerado, ahora es rechazado. Lo que era permitido, ahora es removido. El cielo se vuelve, nuevamente, puro. Si esta batalla ocurrió antes de la caída del hombre, entonces representa la primera gran ruptura en los cielos. Y si fue posterior, marca el fin de la presencia del acusador en la dimensión celestial. En ambos casos, apunta a una realidad profunda. La rebelión en los cielos no se dio en un único acto, sino en fases, en momentos distintos, cada uno con sus propias implicaciones. Miguel aparece en las Escrituras como el defensor del pueblo de Dios. En Daniel, capítulo 12, versículo 1, leemos que «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo». No es solo un guerrero, sino un protector, un representante de la justicia divina. Su acción en Apocalipsis 12 muestra que la justicia de Dios no solo se ejerce en la tierra, sino también en el cielo. La purificación del reino comienza en las alturas, antes de manifestarse en el plano humano. La mujer vestida del sol, que aparece al inicio del capítulo, es interpretada por muchos como símbolo de Israel, la nación del pacto.
la portadora de la promesa. El dragón intenta devorar al hijo que ella da a luz, pero él es arrebatado para Dios y para su trono. Esta escena apunta al nacimiento del Mesías y su ascensión, pero también revela la persecución continua que la serpiente promueve contra los descendientes de la mujer. En el versículo 10, una voz se escucha en el cielo proclamando: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esa es la consecuencia directa de la guerra, la expulsión del acusador, el cese de su voz ante el trono. Pero nuevamente, el tiempo de este evento permanece velado. Juan está en espíritu, viendo escenas que trascienden el tiempo lineal. Contempla realidades eternas, visiones que tocan el pasado, el presente y el futuro simultáneamente. Esto refuerza la posibilidad de que esa batalla sea, en realidad, el recuerdo de un conflicto primordial, una memoria del cielo registrada en la eternidad. Y si es así, entonces la guerra entre Miguel y el dragón no fue un momento aislado, sino parte de una serie de eventos que marcaron la historia del cielo. Antes de Lucifer, antes de la serpiente en el Edén, antes del diluvio, ya había conflictos celestiales ocurriendo. Conflictos que dejaron cicatrices en el reino invisible, y que culminarían en juicios aún mayores. Pero no todos los rebeldes fueron lanzados fuera. No todos los que se opusieron a Dios fueron expulsados. Algunos fueron aprisionados, sellados, ocultos. En Apocalipsis capítulo 9, leemos que un ángel recibe la llave del abismo. Él lo abre, y de su interior salen seres que estaban confinados, esperando. Y en medio de ellos hay un rey que gobierna a los que allí están. Un rey cuyo nombre no es Lucifer, el abismo y el rey olvidado. ¿Quién gobierna a los prisioneros celestiales? El libro de Apocalipsis no solo revela el futuro, sino que también expone realidades espirituales que están ocultas bajo la superficie de la historia humana. Y entre las imágenes más perturbadoras y enigmáticas de este libro está la del abismo, un lugar sombrío, sellado, profundo, un sitio de encarcelamiento reservado para seres que trascienden cualquier descripción humana. Pero ¿qué hay en realidad en ese abismo? ¿Quién está dentro? ¿Y por qué hay un rey que gobierna ese dominio subterráneo? Un rey que no es Lucifer. En Apocalipsis capítulo 9, versículos del 1 al 11, Juan describe una escena de juicio. Una estrella cae del cielo a la tierra, y a ella se le da la llave del pozo del abismo. Cuando el abismo se abre, un humo asciende como de un gran horno, y con él, criaturas salen para atormentar a los hombres por 5 meses. Pero esas criaturas no actúan por cuenta propia. Tienen un líder, y tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ese nombre, traducido, significa destructor, un título cargado de autoridad, fuerza y terror. Ese rey, llamado Abadón, es distinto de Satanás. No aparece en ninguna otra parte de la Biblia como el diablo. Es identificado como el ángel del abismo, el comandante de aquellos que están aprisionados en las profundidades. Esto plantea una posibilidad casi olvidada. ¿Y si ese rey fuera uno de los primeros rebeldes? ¿Y si él gobernara a los ángeles que cayeron mucho antes de la narrativa de Lucifer? ¿Y si fuera él el verdadero líder de la rebelión que dio origen al concepto de caída, pero que permaneció oculto hasta el tiempo de la apertura del abismo? En los capítulos anteriores se presentaron nombres como Azazel, Shemyasa y Samael. Todos ellos son descritos en fuentes antiguas como ángeles que se rebelaron contra Dios y fueron aprisionados. Azazel, lanzado al desierto y encadenado en Dudael, según el libro de Enoc. Shemyasa, líder de los 200 que corrompieron la tierra en los días de Noé. Samael, el espíritu opositor que actuaba desde el Edén. Ninguno de ellos fue destruido. Todos fueron sellados. Todos están esperando. Esa espera también es mencionada en la carta de Judas, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Prisiones eternas, tinieblas, juicio. El mismo patrón aparece en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Estos textos no hablan de Satanás, hablan de otros ángeles, un grupo distinto, caído antes del tiempo, aprisionado antes del fin. Esto refuerza la idea de que el abismo es el lugar donde esos seres están retenidos, y entre ellos, alguien reina. Alguien con autoridad sobre los caídos, alguien que no fue liberado, sino que espera el momento determinado por el propio Dios para emerger. La apertura del abismo no es accidental, sucede bajo comando divino. Un ángel recibe la llave, una señal de que el tiempo ha llegado. Cuando él abre, lo que sale no es simbólico. Son criaturas descritas con detalle, rostros como de hombres, cabellos como de mujeres, dientes como de leones, alas que suenan como carros de guerra. Tienen un propósito definido, tormento. No matan, solo hacen sufrir. Es como si fueran emisarios del juicio, instrumentos de la ira divina, portadores de un dolor que sirve de preludio al juicio final. Ese tormento está dirigido a los hombres que no tienen el sello de Dios. Es un ataque espiritual, una consecuencia del rechazo a la verdad. Pero detrás de las criaturas está el Rey, un comandante silencioso, cuyo nombre está registrado solo una vez, pero cuyo impacto es inmenso. Abadón, el destructor. No es mencionado como un siervo de Dios, sino como un ángel del abismo. Esto lo distingue de los demás ángeles que ejecutan juicios divinos. Él es parte de lo que está sellado, parte de lo que fue encarcelado, parte de un ciclo anterior a la historia conocida. ¿Y si Abadón fuera Azazel, aprisionado desde los días de Enoc, o Shemyasa, sellado después del diluvio, o incluso una entidad aún más antigua, olvidada, jamás mencionada directamente en las Escrituras? La Biblia no responde. Solo muestra que Él está allí, que Él gobierna, que Él espera, y que cuando sea liberado, traerá consigo una ola de tormento como nunca antes ha habido sobre la tierra. Lo más inquietante de esta revelación es que el abismo no fue creado al final de los tiempos, ya existía, ya era conocido por los demonios, como muestra Lucas capítulo 8 versículo 31, cuando ruegan a Jesús y le rogaban que no los mandara al abismo. El temor al abismo era real, era conocido, era evitado, porque los que están allí no están muertos, están confinados, esperando. El hecho de que haya un rey en ese lugar sugiere que el abismo no es solo una prisión, sino un reino, un territorio donde una jerarquía fue establecida, incluso bajo juicio. Esto plantea la posibilidad de que la rebelión que ocurrió antes de la caída de Lucifer haya sido más organizada, más estructurada, más profunda. Una rebelión tan seria que Dios no solo juzgó a sus líderes, sino que los separó completamente, los encerró, los selló, los removió de la historia hasta el momento del juicio. Y cuando ese momento llegue, serán liberados, no para reinar, sino para cumplir un último papel en el plan divino, un papel de juicio, de cosecha, de testimonio contra un mundo que rechazó la luz. El rey del abismo será conocido, no como el verdadero gobernante del universo, sino como el reflejo más oscuro de lo que sucede cuando seres creados eligen desafiar al Eterno. Y si él fue el primero en caer, el más antiguo en rebelarse, el más peligroso entre los aprisionados, entonces su historia aún está siendo escrita. Porque el juicio no será solo sobre los hombres, sino sobre los cielos, sobre los ángeles, sobre los tronos. Y en ese día, el nombre de Abadón será recordado no como el inicio del mal, sino como un eco de una rebelión olvidada, revelada al fin para todos los cielos y todas las naciones. Entre las páginas silenciosas de las Escrituras y las líneas invisibles de la eternidad,
Hay historias que no han sido totalmente reveladas a los ojos humanos, fragmentos de una realidad celestial que escapan a la comprensión común. Ángeles que cayeron, rebeliones que antecedieron al tiempo, cadenas invisibles selladas antes incluso del primer soplo de vida en el Edén. Todo esto nos muestra que el mundo espiritual es más vasto, más antiguo, más profundo de lo que imaginamos. Pero también revela algo aún mayor. Incluso ante tantas caídas, tantos reinos ocultos, tantos nombres olvidados, hay un nombre que permanece por encima de todos. Un nombre que nunca cayó, que nunca se corrompió, que nunca necesitó ser recordado, porque jamás fue olvidado. El nombre de Jesús, el Cordero que venció al acusador, que aplastó la cabeza de la serpiente, que expuso a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquel que tiene la llave de la muerte y del infierno, y que abrirá el libro de la vida en el día final. Él es el centro de la historia, el principio y el fin, el alfa y la omega, aquel ante quien toda rodilla se doblará, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si hoy, al escuchar este mensaje, sientes que algo dentro de ti está siendo llamado de vuelta a la luz, no ignores ese llamado. Tal vez te hayas alejado, tal vez te hayas perdido en el camino, o tal vez estés escuchando sobre estas cosas por primera vez. Pero el amor de Dios es eterno, y su misericordia se renueva en este mismo momento. Hoy, si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo, por haberte alejado de sus caminos, o deseas iniciar un nuevo viaje hacia la salvación eterna, comenta aquí abajo, con toda la sinceridad de tu corazón: yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si ya has entregado tu vida a Él, declara en los comentarios con fe, amén. Porque cada comentario con esa palabra hace que este mensaje alcance más corazones, más vidas, más personas que necesitan oír lo que ha sido revelado aquí. Que la gracia del Señor esté sobre tu casa, tu mente y tu espíritu, y que la luz de Cristo brille sobre todo aquello que el enemigo intentó esconder. Hasta la próxima.